Buenas tardes, os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la Salud y Bienestar, que se emite también dentro de la iniciativa CaixaBank Talks y que hemos llamado ¿Cómo afrontar las alergias respiratorias? Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050 la mitad de la población mundial padecerá algún tipo de alergia. Dentro de las alergias figuran las que llamamos alergias respiratorias, siendo las principales la rinitis y el asma alérgicas. La más frecuente de las dos es la rinitis alérgica, que se estima que afecta entre el 20 y el 30% de la población y que es debida a la inflamación de la mucosa nasal provocada por la respuesta inmune a la exposición a un alérgeno. Todos conocemos a alguien que cuando llega un determinado periodo del año en el que el nivel de alérgenos ambientales a los que es sensible son altos o entra en contacto directamente con una fuente de ellos, como por ejemplo un perro o un gato, pues comienza a presentar picor de ojos y de la nariz, estornudos, moqueo, taponamiento nasal. Y por otro lado, también tenemos el asma alérgica, que aunque menos frecuente, ocasiona síntomas muy molestos, como por ejemplo la sensación de falta de aire, tos, pitos y presión en el pecho. Como podemos ver, las alergias respiratorias afectan de forma importante la calidad de vida de quienes las sufren, lo que unido a lo frecuentes que son, pues suponen un problema de salud de primera índole. En este webinar vamos a explicar qué son las alergias respiratorias, su relación con los alérgenos del ambiente, el calendario de su presentación a lo largo del año, cuáles son sus síntomas y signos, los tratamientos más comunes y qué estilos de vida saludable llevar para controlar mejor la enfermedad. También vamos a identificar y manejar algunas situaciones de riesgo que puedan ocasionar un empeoramiento brusco de los síntomas. Para todo ello, contamos en esta ocasión con el doctor Pedro Ojeda Fernández, especialista en alergología, formado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pedro es máster en Salud Pública en la Universidad de Florida del Sur y codirector de la Clínica de Asma y Alergia Doctores Ojeda. Como en webinars anteriores, podéis participar de dos maneras. A través del menú que tenéis disponible en la plataforma de retransmisión del webinar en la que os encontráis. Una, formulando al experto la pregunta que queráis sobre el tema de hoy, y otra, votar clicando en la respuesta que consideréis correcta para las 4 preguntas que Pedro os va a ir haciendo durante la presentación. Si estáis en pantalla completa, tenéis que salir de ella para ver este menú, mientras que los asistentes de CaixaBank Talks podréis acceder a él escaneando el código QR que veis en la pantalla. Y sin más, podemos comenzar la charla cuando quieras, Pedro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues en primer lugar, agradecer mucho a Deslas esta invitación a compartir pues, un poco los conocimientos sobre las alergias respiratorias que, como bien has dicho, Fernando, pues cada vez afectan a más gente en la población general. Eh, lo que vamos a tratar en esta charla, bueno, pues aquí tenéis el índice, pero básicamente creo que es importante hacer un pequeño repaso sobre cuáles son las principales causas de las alergias respiratorias, es decir, es importante conocer al enemigo si queremos controlar al enemigo y bueno, pues veremos cuáles son las principales causas, también el calendario de presentación de los distintos pólenes a lo largo del año. Ya ha hablado Fernando de algunos de los síntomas y signos que aparecen en las alergias respiratorias, tanto en la rinitis como en el asma. También me centraré en los medicamentos que utilizamos habitualmente para tratar estas afecciones, así como sus perfiles de seguridad. Ya veréis que son en general tratamientos, todos ellos muy seguros. Y también hablaré alguna pincelada sobre el papel de las vacunas de alergia. También os voy a dar unos tips o unas recomendaciones sobre estilos de vida que podéis hacer para pues tener un mejor control de vuestras alergias respiratorias o de familiares o hijos o amigos que tengáis con estos problemas. Y sí, finalmente, pues pondremos 3 casos clínicos cortitos, no os asustéis, en las que identificaremos pues, posibles situaciones de riesgo. Antes de adentrarnos en el tema de las, digamos, de la charla, me gustaría saber qué grado de conocimiento tenéis sobre si nacemos siendo ya alérgicos o no. Entonces, la pregunta que os lanzo aquí es si la persona alérgica lo es ya desde el nacimiento, si la genética influye poco en el hecho de hacerse alérgico, si por el contrario creéis que los factores ambientales no influyen a la hora de cuando la predisposición genética es alta, o si finalmente todo esto depende de una interacción compleja entre genética y ambiente. Así que pues estoy dispuesto a ver vuestras respuestas en pantalla y ya con eso pues podemos tener una primera aproximación.
Entonces, bueno, veo que mayoritariamente habéis elegido la opción D. Efectivamente, vamos a seguir con la presentación porque, un momentito, aquí estamos. Porque efectivamente las alergias son una interacción o se producen por una interacción compleja entre genética y ambiente. Todos conoceréis que generalmente una persona alérgica pues ya tiene o hermanos alérgicos o su padre o su madre son alérgicos o los abuelos. Entonces, efectivamente, la predisposición alérgica influye mucho. De tal forma que cuando no hay antecedentes familiares de alergia, más o menos el riesgo que puede tener una persona de hacerse alérgica es de un 20%, es decir, una de cada 5 personas de la población general sin tener antecedentes familiares alérgicos podría llegar a hacerse alérgico en algún momento. Pero veis en estos siguientes datos que os muestro que cuando un progenitor o ya los dos progenitores son alérgicos, pues este riesgo de hacerse alérgico aumenta considerablemente por esa transmisión de genes que heredamos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues como veis hay factores del individuo y factores ambientales que influyen en la posibilidad o en la probabilidad de hacerse alérgico. Con respecto a los factores del individuo, pues tenemos la atopia. La atopia es un concepto que, bueno, a veces es un poco difícil de definir, pero más o menos es ese rasgo alérgico que una persona tiene. Pues si ya tiene alguna enfermedad alérgica, la piel atópica, digamos, es la presencia de algún signo ya alérgico en ese individuo. Pero también está el rasgo de lo que llamamos la hiperreactividad bronquial, que no por ser alérgico necesariamente vas a tener que ser asmático, pero si tienes ya digamos, una predisposición genética para hiperreactividad bronquial, tus papeletas para poder hacerte asmático, o sea, para poder padecer asma, se incrementan considerablemente. Y luego hay que considerar factores ambientales que también son muy importantes. Por ejemplo, la carga ambiental de alérgeno, es decir, qué grado de exposición tenemos a un alérgeno concreto, durante cuánto tiempo nos estamos exponiendo, si además confluyen contaminantes ambientales, que esto lo vemos por ejemplo, en las grandes ciudades donde confluyen polinización, es decir, presencia de polenes en el ambiente, junto con contaminantes ambientales pues de calefacciones, de tráfico rodado, humo de tabaco. Ahora, afortunadamente, desde hace ya unos años, pues ya no hay tanta presencia de humo de tabaco, pero todo esto va a condicionar que nuestro sistema inmunitario y nuestras mucosas estén más reactivas y más propensas a poder sensibilizarse. Y luego ya también infecciones respiratorias, por ejemplo, infecciones por virus o cómo se modifica la microbiota en los primeros meses de vida o por el uso de antibióticos. Todo eso condiciona el que nuestra respuesta inmunitaria pueda variar. No me voy a adentrar en esto porque podría ser el tema de otra charla, pero es un tema muy interesante. También os voy a hablar muy brevemente sobre cómo nos hacemos alérgicos. Es decir, hay un periodo en la alergia que se llama el periodo de sensibilización a latencia. No os voy a explicar toda esta diapositiva en detalle, pero básicamente lo que viene a decir es que hay un periodo en el que yo puedo estar expuesto a un alérgeno que entra a través de mis mucosas, ya sea pues la mucosa nasal, respiratoria, el tracto digestivo, la piel, y mi sistema inmunitario puede o bien hacer una respuesta de tolerancia inmunológica o, si tengo esa predisposición genética, hacer una respuesta proalérgica. Eso va a condicionar que yo ya cree anticuerpos de alergia frente a este alérgeno, ¿vale? Y condiciona el que células del sistema inmunitario, que se llaman los mastocitos, queden ya sensibilizadas. Entonces hay un periodo en que yo puedo tener presencia de anticuerpos de alergia que se me puede detectar o bien por pruebas de alergia en cutáneas o bien por análisis de sangre, pero a lo mejor no estoy manifestando síntomas todavía. Eso muchas veces los pacientes nos lo preguntan, pero oiga, si yo tengo pruebas positivas, ¿por qué no tengo síntomas? Bueno, porque estás en este periodo de sensibilización o de latencia en el que todavía no has desarrollado la enfermedad. Pero en una segunda etapa, que no sabemos muy bien por qué se desencadena esta segunda etapa, lo que va a ocurrir es que ya esa nueva entrada de alérgeno ya se va a unir a los anticuerpos de alergia en la membrana de los mastocitos, que los van a activar, van a liberar sustancias inflamatorias, y todo eso luego ya tiene su efecto en los tejidos, produciendo las distintas manifestaciones alérgicas. Ahora ya sí que nos vamos a adentrar en conocer al enemigo, ¿vale? Entonces, tenemos, digamos, hay un gran estudio epidemiológico que hace la Sociedad Española de Alergología cada 10 años más o menos, que se llama los estudios alergológica,
Y ahí se pregunta a pacientes que acuden a consultas de alergología de toda España, pues por qué vienen, se les hacen las pruebas de alergia, los estudios alérgicos y bueno, se obtienen un montón de datos, entre ellos cuáles son los principales alérgenos sensibilizantes. Entonces, tenemos que dividir los alérgenos que inducen alergias respiratorias. Bueno, alérgeno es una sustancia del medio externo que es capaz de producir una alergia, ¿vale? Entonces tenemos alérgenos que llamamos perennes, es decir, que pueden estar presentes todo el año en el ambiente, y los principales son los que veis aquí, los ácaros del polvo de la casa, con mucho, los más predominantes, pero también hay que tener en cuenta los epitelios de animales, que van en aumento, puesto que cada vez es más frecuente que la gente tenga mascotas en casa, y también los hongos de ambiente, ¿vale? Y luego tenemos los alérgenos estacionales, que fundamentalmente son los pólenes, ¿vale? Y los pólenes pues pueden representar la causa de alergias respiratorias hasta en el 65% de las personas que tienen estas enfermedades. No quiere decir que yo solo soy alérgico a pólenes o solo a ácaros o solo a epitelios, sino que hay personas que son alérgicas a muchas cosas a la vez. Pueden ser alérgicas a varios pólenes, a epitelios de animales, a ácaros del polvo, a hongos. O sea, hay gente que tiene un verdadero batiburrillo de alérgenos presentes. Y si veis en la diapositiva, aunque quizá no se aprecie muy bien, pero veis que los grasses, es decir, las gramíneas, son el polen fundamental, son muy locales de una zona geográfica. Aquí veis un poco la distribución de los ácaros en las distintas provincias. Los ácaros son como arañitas microscópicas, no las puedes ver a simple vista, tienes que usar un microscopio, pero son arácnidos que están vivos, ¿vale? Y están fundamentalmente en el colchón, almohadas, moquetas, alfombras, sofás, etcétera, o sea, en zonas tapizadas y zonas donde haya pues restos de pelos, de piel, etcétera, que es de lo que se alimentan ellos. Al ácaro le va muy bien, muy bien, muy bien la humedad y una temperatura suave. Por eso veis en zonas rojas, veis todo el litoral cantábrico, arriba zona roja de alta densidad de ácaros. Veis que las zonas de costa, ¿vale? En naranja y morado, pues son también zonas de alta densidad. Y en cambio en azulito son zonas, digamos, de baja densidad. ¿Por qué? Pues porque esas zonas son muy áridas, la meseta es árida y el ácaro, la sequedad, las temperaturas extremas de frío, calor, pues le vienen mal, ¿vale? Entonces los ácaros, que os quedéis con la idea que fundamentalmente zonas de litoral y las islas, ¿vale? Y en cambio aquí tenéis, por ejemplo, los pólenes, ¿vale? Los pólenes, aparte de que tienen una distribución muy ubicua, es decir, digamos en todos los territorios, a nivel mundial las gramíneas están presentes en todo el mundo, ¿vale? Pero van a ser sobre todo en zonas más de interior, de meseta, de interior. ¿Por qué? Pues porque en las zonas de litoral primero pasa un fenómeno que generalmente el aire viene soplando del mar, es decir, viene desprovisto, viene limpio de pólenes y entonces arrastra hacia el interior pólenes que pues, se puedan estar generando en la costa, ¿vale? Entonces en zonas de meseta de interior es donde más pólenes se van a generar. Y luego en el lado derecho de la diapositiva veis un poco las distintas épocas de polinización de las distintas plantas. No pretendo que lo veáis en detalle, pero si veis arriba del todo, pues en los meses de invierno empiezan las cupresáceas, incluso ya desde el mes de noviembre estamos registrando picos de cupresáceas y duran mucho hasta mediados de marzo. Luego ya pues viene de forma relevante, ahí lo veis en naranja, el plátano de sombra. Luego ya vienen las gramíneas, el olivo, pues en mayo, junio. Y luego ya pues en los meses de verano suele haber pólenes de malezas, ¿vale? Y también dependiendo un poco de la zona geográfica, pues hay algunos pólenes que pueden estar más presentes a lo largo del año. Tenéis aquí una serie de enlaces que os he puesto, pues tenéis, por ejemplo, hay un libro que edita la Fundación BBVA en colaboración con la Sociedad Española de Alergología, que se llama el libro de las enfermedades alérgicas y que está disponible gratuitamente. Y entonces, bueno, pues ahí tenéis información muchísima y muy amplia de los alérgenos, de enfermedades alérgicas, etcétera. Cambiando un poco de tornas, ¿vale? Ahora ya sí que nos vamos a adentrar, una vez que ya conocemos las causas, los alérgenos responsables, vamos a hablar de cómo se manifiestan esas alergias, ¿vale? Entonces, en nariz y de ojos, pues está claro, y además todo el mundo conoce a alguien que tiene una rinitis o una conjuntivitis alérgica. Pues lo que vamos a ver, si veis aquí arriba en la diapositiva, en la derecha, pues esos dos ojos, pues veis un ojo normal en el lado izquierdo de la diapositiva y un ojo con conjuntivitis en el lado derecho. Pues veis que está el blanco del ojo enrojecido,
suele haber lagrimeo, es decir, producción de lágrima, a veces puede haber como una legaña que es así un poquito filante, un poquito pegajosilla, y luego es muy típico que los ojos piquen y piquen sobre todo en lo que llamamos el canto interno del ojo, que es la parte del ojo que está más pegada al tabique nasal. Es muy típico o muy característico ese picor de ojos, ¿no? Del canto interno, ¿vale? Y a veces cuando ya había una inflamación importante de la conjuntiva, es decir, del blanco de los ojos, pues hay gente que tiene lo que se llama la fotofobia, es decir, que la luz del sol le produce molestias y verdaderamente no puede exponerse al sol porque es que le produce mucha incapacidad para ver y mucha molestia. Y a nivel nasal, lo típico son lo que llamamos los estornudos en salvas, como las salvas digamos, de los cañonazos, es decir, son muchos estornudos repetidos, a lo mejor 8 o 10 estornudos, pum, 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 de una sola vez, ¿vale? El picor nasal también, es el típico el saludo alérgico que llamamos, que es pues esto, que está el paciente o el alérgico continuamente rascándose la nariz, el goteo, que inicialmente suele ser una secreción, un moco muy líquido, como agüita que se cae de la nariz, y luego el bloqueo nasal o la congestión, ¿vale? Que sepáis que una rinitis alérgica se puede complicar con una sinusitis, ¿vale? Si esa inflamación se mantiene unos cuantos días, pues al final, como veis a la izquierda de la diapositiva, pues puede empezar a haber una inflamación de los senos frontales, maxilares y de otras cavidades huecas que hay un poquito más atrás en el cráneo, ¿vale? Y ese seno se puede llenar de moco, ese moco incluso se puede infectar, se puede sobreinfectar y dar lugar incluso a una sinusitis aguda, ¿vale? Y ahí los síntomas más típicos de una sinusitis pues van a ser dolor en la zona maxilar, es decir, a ambos lados de la nariz, una sensación de presión, de ocupación, también en la frente, la sensación de moco continuo cayendo por la garganta y a veces tos, que la tos puede ser una manifestación de una rinosinusitis, puede ser una manifestación de asma o de otras cosas que también a veces hay que descartar, pero cuando un paciente tiene tos hay que pensar en rinosinusitis o asma asociados, ¿vale? Luego, ¿qué pasa en la vía respiratoria baja? Pues en los pulmones lo que pueden producir las alergias respiratorias básicamente es el asma, ¿vale? Hay otras enfermedades alérgicas respiratorias más infrecuentes y más generalmente asociadas con exposiciones en el ámbito laboral, ¿no? Pero, digamos, lo fundamental es el asma, ¿vale? Y el asma se manifiesta por que lo que se produce, como veis en la derecha de la diapositiva, tenemos aquí un bronquio o un pulmón normal y más a la derecha tenéis el bronquio asmático, ¿vale? Si veis, comparáis uno con otro, pues veis que en el bronquio asmático se producen varios fenómenos, entre ellos una inflamación de la pared del bronquio, es decir, de la mucosa, lo cual ya está originando que el paso del aire esté dificultado porque se estrecha ese paso de aire. Además, empieza a haber una secreción de moco, ¿vale? Con lo cual empieza a haber mucosidades y más obstrucción bronquial. Y luego, un tercer fenómeno importante que ocurre en el asma es que el músculo bronquial, que es como si veis esas tiras que están como rodeando al bronquio, empieza a estar reactivo, que es lo que llamamos la hiperreactividad bronquial, y entonces al estar reactivo empieza a estrechar, se contrae y empieza a estrechar los bronquios, y eso es lo que puede dar lugar al denominado broncoespasmo, que eso ya da lugar a crisis de asma, ¿no? A sibilancias, pitos en el pecho. Entonces, básicamente los síntomas del asma son, a veces puede manifestarse con tos seca, a veces una tos que solo se manifiesta, por ejemplo, si me río o si hago ejercicio físico, ¿vale? Cuando estoy en plena época de pólenes, a lo mejor empiezo a toser, a toser, a toser, y eso puede ser simplemente una manifestación de asma. Característicamente la sensación de falta de aire y la presión en el pecho, sensación como si tuviese una losa encima del pecho, encima del esternón, que no me impide llenar bien el pecho de aire. Y ya en los casos un poco más extremos, pues las denominadas pitos en el pecho, sibilancias, que son esos silbidos que se generan sobre todo al echar el aire, al expulsar el aire, que es básicamente porque el aire está pasando a través de un conducto estrechado y es como si yo soplase a través de un silbato, ¿vale? Por eso se llaman las sibilancias, ¿vale? Y entonces, importante, ¿vale? ¿Qué nos debe hacer sospechar el asma? Y esto lo digo porque hay veces que atendemos a personas que llevan semanas y semanas con estos síntomas y nadie se le ha ocurrido pensar que puede ser asma, ¿vale? Pues una tos seca recurrente, lo que ya he dicho especialmente o por la noche, otras la risa o el esfuerzo físico, una peor tolerancia al esfuerzo físico, sobre todo en épocas concretas del año, y si esa tos o esa fatiga mejora perdón, con el uso de un broncodilatador, ¿no?
inhalador que me relaje los bronquios. Ahora, ¿cómo tratamos estas enfermedades alérgicas? Bueno, pues fundamentalmente con medicación. Bueno, el tratamiento realmente de las enfermedades alérgicas se basa en tres pilares. El primer pilar es intentar evitar el alérgeno, es decir, el tratamiento etiológico, es decir, si conozco lo que me produce la alergia, pues voy a intentar evitarlo. A veces no es posible porque son esos alérgenos que están en el ambiente, o vacunas de alergia, eso es el tratamiento etiológico. Segundo, tratamiento farmacológico. Y bueno, el tercer pilar es las vacunas de alergia y la educación sanitaria. Eso es muy importante, el que el paciente conozca su enfermedad, conozca sus síntomas, conozca bien la medicación que tiene que utilizar, por qué la tiene que utilizar y cuándo la tiene que utilizar. Eso es esencial en llevar un buen control de la enfermedad alérgica respiratoria. Entonces, a ver, veréis que hay un montonazo de tratamientos para tratar las enfermedades alérgicas. Afortunadamente, tenemos un arsenal terapéutico muy grande, ¿vale? Y lo único es que hay que saber utilizarlo adecuadamente y para eso estamos pues, los especialistas y el médico de cabecera o el pediatra que también nos puede ayudar, ¿vale? Pero, por ejemplo, para la conjuntivitis, pues suele ser muy útil los colirios, ¿vale? Los colirios hay algunos que han salido nuevos estos últimos años que llevan, por ejemplo, el ácido hialurónico más una proteína que se llama ectoína. Estos pueden ser muy útiles para hacer como una especie de barrera protectora en la mucosa conjuntival y nos ayuda a tener menos síntomas. También, por ejemplo, muy recomendable, pues si voy a estar expuesto al aire libre y soy alérgico a pólenes o a hongos del ambiente, pues usar gafas que me protejan los ojos, ¿vale? Luego hay toda una serie de colirios de antihistamínicos, hay otros que se llaman estabilizadores de los mastocitos y luego hay otros colirios que tienen diversas propiedades, o que una misma molécula tiene diversas propiedades. Vale, los descongestivos, es decir, los colirios que se utilizan para blanquear el ojo cuando está rojo, no son recomendables salvo que haya mucha incomodidad por eso, ¿vale? Y luego están los colirios de corticoides, perdón, que los colirios de corticoides tienen que usarse bajo la prescripción de un oftalmólogo o de un alergólogo y con mucha cautela, ¿vale? Tienen efectos secundarios importantes en los ojos, ¿vale? Pueden producir aumento de la presión intraocular, del glaucoma, cataratas, etcétera, por lo que hay que tener mucho cuidado. Para la rinitis también tenemos muchísimos tratamientos que podemos emplear, ¿vale? Tenemos sprays nasales, ya sea de lavados con suero fisiológico, con soluciones salinas. También últimamente están saliendo soluciones que llevan ácido hialurónico y otras proteínas o otras moléculas que nos ayudan a hacer ese efecto de hidratación de la mucosa a la vez que la protegemos. Y como veis, perdón, como veis, también tenemos antihistamínicos de distinto tipo que podemos aplicar tópicamente en la nariz. Hay también sprays nasales que combinan antihistamínicos y corticoides tópicos. Hay otro tipo de sprays que nos ayudan a cortar la secreción de moco, si no se consigue controlando la inflamación de la mucosa. Y luego están los corticoides tópicos, que son sprays de cortisona o de derivados de cortisona, que muchos pacientes no los quieren usar por miedo a que son corticoides, pero la verdad es que tienen un perfil de seguridad en general muy bueno. Cuando se usan de forma muy continuada en el tiempo, durante varias semanas o meses, pues sí hay que tener ciertas prevenciones porque pueden producir sangrado nasal, ¿vale? Y bueno, en general son primera línea de tratamiento para bajar la inflamación de la mucosa de la nariz. Perdón, que se me ha puesto algo ahí en la garganta. Y luego, un inciso sobre los descongestivos tópicos nasales, o sea, los famosos vasoconstrictores nasales. Generalmente hay que huir de ellos, ¿vale? Y esto os lo digo con todas las letras. Hay que huir de los descongestivos nasales usados de forma tópica en la nariz porque producen lo que se llama la rinitis medicamentosa, es decir, una rinitis en la que la mucosa de mi nariz se acostumbra al efecto vasoconstrictor, es decir, de constricción de los vasos sanguíneos de la nariz, con lo cual voy a tener un alivio muy inmediato, pero en cuanto pasa el efecto del vasoconstrictor, esos vasos sanguíneos se dilatan y se dilatan incluso todavía más de lo que estaban antes y entonces me meto en un círculo de que necesito otra vez usar el vasoconstrictor para constreñir esos vasos sanguíneos y la mucosa se mete en el círculo vicioso de estar necesitando el vasoconstrictor para estar controlada y sin congestión.
Entonces, por favor, no uséis estos sprays de descongestivo nasal porque tienen un alto riesgo de rinitis medicamentosa. Luego también, de forma conjunta, para tratar la rinitis y la conjuntivitis, pues ya tenemos los antihistamínicos por vía oral, es decir, tomados por boca, ¿vale? Entonces, aquí habréis oído hablar que existen los de primera y los de segunda generación. No los vamos a nombrar. Los de segunda generación son preferibles claramente con respecto a los de primera generación, pues porque generalmente inducen menos somnolencia, no tienen otros efectos secundarios de alteración de, digamos, de sequedad de mucosa, alteraciones de la micción, etcétera, y tienen muy buen perfil de seguridad, incluso aunque normalmente se suele tomar una dosis al día, se puede doblar la dosis tranquilamente uno cada 12 horas si los síntomas no están bien controlados, ¿vale? También tenemos otra serie de fármacos que nos ayudan a controlar tanto el asma como la rinitis, como puede ser el Montelukast, ¿vale? Y luego también existen antihistamínicos que asocian descongestivos. Estos sí que a veces los usamos cuando hay mucha congestión nasal o hay una rinosinusitis de fondo en la que nos interesa que la mucosa esté más constreñida para limpiar bien el moco. Y a veces, rara vez, pero a veces tenemos que hacer uso de los corticoides orales que requieren una estricta supervisión médica por los numerosos efectos secundarios que tienen, ¿vale? Vale, medicamentos para el asma, pues hay un montón, distintas presentaciones, distintos dispositivos, ¿vale? Pero básicamente lo que quiero que os quedéis con la idea es que tenemos los que se llaman de rescate, es decir, que son solamente broncodilatadores, que lo que van a hacer es relajar el músculo bronquial y aliviar una situación de broncoespasmo de forma rápida. Y luego están los que se llaman de mantenimiento, que pueden ser que solo lleven corticoides o que lleven corticoides y broncodilatador o corticoides y ahora hay veces que llevan también 3 medicamentos en un solo dispositivo, ¿vale? Entonces, estos se usan ya como un inhalador que se usa día a día, todos los días, el periodo que sea necesario, que indique el médico, para ayudar a controlar bien esa inflamación de los bronquios y que los síntomas del asma estén bien controlados. Premisas importantes, bueno, pues eso, conocer la diferencia entre el inhalador de rescate y el inhalador de mantenimiento, ¿vale? No se debe tratar el asma basándose exclusivamente en inhaladores de rescate, porque eso hay estudios que han demostrado que nos puede llevar a crisis de asma, incluso a aumentar la mortalidad por asma, ¿vale? Se debe, digamos, hacer partícipe a la persona que va a usar los inhaladores de qué dispositivo de inhalación prefiere, ¿vale? También tenemos que comprobar en la consulta que la persona es capaz de hacer correctamente la técnica de inhalación con el dispositivo que se le ha prescrito, ¿vale? Y bueno, igual que en los corticoides tópicos en la nariz, pues decir que los corticoides usados a nivel bronquial, por lo general, tienen un perfil de seguridad muy bueno, ¿vale? Y que bueno, pues el que usemos los corticoides solos o asociados a broncodilatadores de acción prolongada, pues ya va a depender del estadio de gravedad del asma, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, nunca, nunca, nunca usar un broncodilatador de rescate como único tratamiento para el asma, ¿vale? Luego hay otra serie de medicamentos orales, hemos hablado del Montelukast, los corticoides en los casos de crisis agudas de asma o de asmas graves, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay otra serie de medicamentos nuevos, los fármacos biológicos que están apareciendo para casos de asma ya muy grave y que no se controla con la medicación actual. Que sepáis, no voy a entrar en detalle en esta diapositiva, que el asma, existen guías de tratamiento del asma, en concreto hay una española muy buena que se llama la guía GEMA, y que el tratamiento del asma se hace en forma de escalones, es decir, a medida que aumenta la gravedad del asma, pues vamos aumentando el escalón de necesidades de medicación. Y igual que podemos subir, ¿vale? También el médico que sigue a ese paciente asmático también tiene que tener un poco la visión de que el asma puede estar bien controlada y hacer una desescalada, es decir, podemos ir bajando las necesidades de medicación o en pacientes que tienen a lo mejor asma por un alergeno estacional, pues a lo mejor necesitan un tratamiento durante una época concreta del año y el resto del año no necesitar tratamiento, ¿vale? O sea que no necesariamente el tratamiento del asma tiene por qué ser todo el año, ¿vale? Con respecto a las vacunas de alergia, bueno, pues decir que hoy por hoy y ya desde hace bastantes años, desde el año 97, la Organización Mundial de la Salud ya se posicionó diciendo que las vacunas de alergia son el único tratamiento que hoy por hoy es capaz de modificar el curso natural de las enfermedades alérgicas, es decir, mejorar
la evolución tanto de la rinitis como del asma, e incluso en pacientes que tienen rinitis alérgica podrían ayudar o ayudan a prevenir el desarrollo de asma, con lo cual las vacunas tienen su cabida clara en el tratamiento de las alergias respiratorias, ¿vale? Decir brevemente que pueden ser sublinguales o inyectadas, ¿vale? Que más o menos un ciclo de tratamiento puede durar entre 3 y 5 años, ¿vale? Y que su función es modificar la respuesta del sistema inmunitario frente a los alérgenos a los que yo estoy sensibilizado, que son responsables de mis síntomas respiratorios y que van contenidos en la composición de la vacuna. Y siempre deben ser indicadas y supervisadas por un especialista. Como digo, tenemos dos grandes modalidades, la vacuna sublingual y la vacuna inyectada, ¿vale? Las hay en comprimidos o en gotas, la inyectada en subcutánea. Ahora hay una nueva novedad que se aplica más superficial en la piel, ¿vale? Cada modalidad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La eficacia entre unas y otras es muy similar. Podemos hacer vacunas frente a la alergia a los pólenes, los ácaros, los hongos y algunos epitelios de animales, ¿vale? Y que sepáis que, bueno, en sanidad privada el paciente por lo general tiene que sufragar el coste del 100% del tratamiento, ¿vale? Entonces, bueno, que os quedéis un poco con esa idea, ¿vale? Con respecto a estilos de vida saludable, pues bueno, podemos hacer cosas que no siendo medicación, o aparte de medicación, nos ayuden a mejorar también nuestro estilo de vida, ¿vale? Una de ellas, pues dieta mediterránea y control de peso. ¿Por qué la dieta mediterránea? Que vamos a decir, bueno, pues ya está el tópico de la dieta mediterránea. Pues no, la dieta mediterránea tiene efectos antioxidantes, se sabe que es antiinflamatorio, se sabe que ayuda a controlar en parte el sobrepeso y la obesidad, y puesto que las enfermedades alérgicas y el asma son enfermedades con una clara carga inflamatoria, lo que llamamos sistémica, es decir, de inflamación de todo el organismo, pues controlar sobrepeso, obesidad y una dieta saludable nos van a ayudar a tener menos estado inflamatorio general en nuestro organismo, ¿vale? El descanso nocturno y el control del estrés, ¿vale? Pues efectivamente un cansancio pertinaz pues hace que nos estemos más debilitados, ¿vale? El estrés también impide pues, que tengamos un adecuado descanso nocturno, y también se asocia con lo que se llama el síndrome cardiometabólico, que es esa situación de inflamación sistémica generalizada, ¿vale? El ejercicio físico moderado y regular, es decir, no que me pegue la panzada de hacer un montón de ejercicio físico el fin de semana y el resto de la semana esté muy sedentario, sino que hagamos, pues digamos, un ejercicio físico pues cada día o a días alternos en una forma moderada, pero de forma regular, ¿vale? Porque eso pues nos va a ayudar a tener también un mejor control de peso y digamos, en funciones del sistema respiratorio, ¿vale? Con respecto a recomendaciones sanitarias, pues el control ambiental de alérgenos, ¿vale? Aquí, bueno, si el que se lo quiera descargar en nuestra página web, pues tenéis un manual de consejos de desalergenización para los principales alérgenos, pólenes, ácaros, epitelios, el látex, los hongos, etcétera. Es un acceso gratuito, libre, así que si queréis. Y esta página de la Sociedad Española de Alergología, que es polenes.com, ahí tenéis información muy detallada, y ahora en la primavera, pues incluso día a día, de los recuentos de pólenes en toda la geografía española, ¿vale? El uso de mascarillas, lo que ha venido a demostrar la pandemia es que el uso de mascarillas ayudó mucho, ¿vale? Cuando eran obligatorias, a los pacientes con alergias respiratorias a pólenes estaban fenomenalmente controlados porque tenían una menor llegada de alérgenos a sus vías respiratorias, ¿vale? Adherencia a las recomendaciones de tratamiento, ¿vale? Pues no vale que a lo mejor me acuerde de usar la medicación cuando ya estoy fatal, ¿no? Lo que tengo que ser es previsor, y sabiendo que soy alérgico a tal cosa y que empieza el periodo de polinización de tal cosa, pues voy a ser previsor, voy a tener ya medicación en casa, porque a veces luego llegas a la farmacia y ya se han agotado los antihistamínicos, ¿vale? Entonces, bueno, y seguir las recomendaciones de tratamiento que nos indique el médico, ¿vale? Y por supuesto, ante agravamiento de síntomas o si no se consigue un control adecuado de los mismos, pues consultar al médico de cabecera, o también más directamente, que se puede hacer perfectamente en medicina privada, al especialista en alergología, ¿vale? Y si os parece, vamos a terminar con 3 casos clínicos, ¿vale? De situaciones de riesgo, ¿vale? Entonces, el primer caso clínico, bueno, pues es este chico joven de 37 años que se llama Paco, ¿vale? Y que tiene rinitis y asma intermitente, es decir, unas veces sí, otras veces no,
por exposición a los pólenes de las arizónicas, que son los que hemos dicho del invierno. Y bueno, pues como en las semanas de invierno estuvo lloviendo, hacía frío y no había polinización, pues él estaba muy bien. Pero en cuanto ha empezado a subir la temperatura, ha empezado a polinizar las arizónicas, pues ha visto que no para de estornudar, que tiene la nariz taponada y que por la noche tiene tos y parece que le falta el aire. Entonces, en resumen, es un chico joven que en principio está bien todo el año, pero que cuando llega la época de la polinización de arizónicas empieza a tener síntomas de rinitis y de asma. Entonces, ¿cuál es la opción que menos recomendaríais que hiciese Paco? ¿Vale? Sería, la primera es, digo, la que menos recomendaríais, advierto, revisar los índices de polinización de los pólenes de estos de arizónicas, ¿vale? En la página polenes.com. Procurar no exponerse al aire libre y usar la mascarilla cuando vaya a salir a la calle, ¿vale? Revisar su último informe de tratamiento para saber qué medicación debe comenzar a tomar, comprarse cualquier antigripal, porque seguro que los síntomas son de un catarro y no de una alergia, o pueden ser alguna bronquitis, o pedir cita con su médico si no mejorase al comenzar a usar la medicación. Entonces, ¿cuál de estas creéis que le recomendaríais menos a Paco que hiciese? Espero vuestras contestaciones. A ver, la C, espera que no me la sé de memoria. Vale, veo que está ya muy estable. Entonces la votación, pues espérate que volvemos la C. Bueno, pues creo que lo tenéis todos muy claro. La verdad es que sí, efectivamente. En principio, huir de la automedicación, ¿vale? Y el autodiagnóstico, que muchas veces, bueno, pues estamos acostumbrados a atender a pacientes que ya vienen diagnosticándose ellos mismos. No, no, si esto, yo creo, esto era un catarro y yo pues me empecé a tomar no sé qué. No, pues puede ser un catarro, puede ser que no. Luego, si queréis, en el turno de preguntas, a veces no es tan fácil distinguir un catarro del inicio de una rinitis alérgica o una rinitis del inicio de un catarro, ¿vale? Entonces, siempre, bueno, pues consultad con un médico porque os va a ayudar y os va a orientar mucho mejor en el diagnóstico y en el remedio a poner, ¿vale? En el siguiente caso, pues es una niña esta de 6 añitos, ¿vale? Que no es nada infrecuente que los niños pequeños, incluso ya de menos incluso de 6 años, estamos viendo ya niños de 2, incluso a veces 1 año y medio, que ya están empezando a ser alérgicos a alérgenos respiratorios, cuando antes era muy infrecuente, ¿vale? Pero esta niña, el caso es que tiene ya una rinitis y un asma diagnosticada, ¿vale? Por alergia al gato, ¿vale? De hecho, tenían un gato en su casa, ¿vale? Y se les recomendó que lo quitaran y desde que lo quitó, pues la niña va muy bien, pero resulta que, bueno, ya no está necesitando medicación, pero pues mañana tiene que ir a casa de su tía a una celebración familiar. Ahí en casa de la tía hay 2 gatos y los padres pues no saben qué hacer. Entonces las opciones que se plantean son las siguientes, o por lo menos qué recomendaciones le daríais a los padres de Jennifer. Una es que dejen a la niña en casa con una cuidadora, que vayan ellos a la celebración familiar, ¿vale? Y con el hermanito de Jennifer, y que a la pobre niña pues la dejen tranquilita en casa, ¿vale? También la otra opción es que vayan a la casa de la tía y decirle que encierren al gato en casa, o sea, que lo encierren en una habitación al gato y que la niña pues no esté al lado del gato. La otra también es que se lleven la medicación y que se la den por si acaso empieza a tener síntomas. Y luego la otra opción es que, bueno, que ya desde 1 o 2 días antes de ir a casa de la tía, que le den la medicación que le ha puesto el alergólogo, ¿vale? Para la rinitis, ¿vale? Y el asma, y que cuando esté en casa de la tía, independientemente de que esté con la medicación, que también evite la exposición al gato. Entonces, espero vuestras respuestas también para ver qué criterio tenéis al respecto. Bueno, veo que hay algunos que prefieren la C, ¿vale? La C todavía está subiendo un poco, pero bueno, mayoritariamente veo que la respuesta D es la que se lleva la palma, ¿vale? Y bueno, pues efectivamente en estos casos, a ver, ahí siempre tienes que valorar un poco el impacto psicológico, psicosocial, ¿vale? De una medida o una recomendación que tú le vas a hacer a un paciente, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor dejar a Jennifer en casa con una cuidadora, pues le puede sentar mal, la pobre niña se puede sentir desplazada y aislada, ¿vale? La solución de encerrar al gato como única medida pues no es adecuada porque el alérgeno de los epitelios de animales se queda muchas horas suspendido en el ambiente. Hay estudios que incluso que demuestran que 6 meses después de haber retirado un animal de la casa sigues detectando alérgenos del animal en el polvo de la casa, ¿vale?
Yo le diría que, bueno, pues que se lleve la medicación y que empiece a dársela si tiene síntomas, pues puede ser una opción, pero lo más seguro es que la niña vaya a tener síntomas al poco tiempo de llegar a casa de la tía, con lo cual efectivamente la recomendación aquí más juiciosa o más razonable es que decirle a la madre que no pasa nada porque le empieza a dar la medicación desde un par de días antes y que aún así, aunque se siga tomando la medicación, que no se exponga al gato mientras esté en casa de su tía. Y luego el último caso, y ya con esto terminamos, ¿vale? Pues es un chico joven de 27 años que le encanta el running, es un corredor, corre casi todos los días del año, ¿vale? Y este chico tiene una alergia precisamente a los pólenes ahora de la primavera, ¿vale? A las gramíneas, ¿vale? En los años previos ya se venía notando que cuando hacía deporte empezaba a toser, ¿vale? Os había comentado antes que la tos puede ser una manifestación de asma, ¿vale? Vale. Entonces, lleva además varios días ya teniendo la nariz tapada, con estornudos. Él ya que es conocedor de su alergia, pues ha ido a la página de lospolines.com y ha visto que están en cifras muy altas, de 300, 400 granos. Los pólenes de gramíneas a partir de 50 granos por metro cúbico de aire ya inducen síntomas en la mayoría de los pacientes alérgicos, ¿vale? Entonces 300, 400 es un nivel muy alto, ¿vale? Y bueno, pues la previsión es que en los siguientes días, como nos está pasando ahora, pues que estos niveles sigan subiendo, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues parece ser que ayer cuando llegó de correr se notaba presión en el pecho, parecía que se le notaban algunos silbidos en el pecho, aunque se le pasaron enseguida, ¿vale? O sea que en resumen tenemos un chaval que es alérgico a los pólenes de las gramíneas, que está justo en época de polinización y que ya llevaba unos años teniendo tos con el esfuerzo, pero que ya últimamente en estos últimos días se está notando, aparte de la tos, fatiga y pitos. Entonces, ¿qué le recomendaríais a Juan que hiciese? ¿Vale? Entonces, una opción sería que salga a correr en las horas centrales del día, que es cuando hay menos pólenes, y que se dé un par de inhalaciones del salbutamol, del broncodilatador, antes de salir a correr. Esa es una opción, ¿vale? No digo que sea la correcta o no. Luego, la otra opción es que empiece a tomar el antihistamínico, que corra en el gimnasio y que se lleve el broncodilatador por si acaso haciendo deporte en el gimnasio se notase síntomas de asma. La otra opción es que pida cita con su médico o su alergólogo porque seguro que necesita un reajuste de la medicación. Y la otra opción es que se ponga un vial de cortisona de liberación prolongada, o sea, una inyección de cortisona, que sabéis que es antiinflamatoria, para pasar bien el resto de la primavera, que esto lo creáis o no, pero hay gente que lo hace, es decir, se pone un vial de una cortisona que dura el efecto 2 o 3 semanas para pasar, digamos, la época gorda de los pólenes. Entonces, ¿qué es lo que recomendaríais como mejor opción a Juan? Bueno, esta está más repartida, ¿eh? Veo que no lo tenéis del todo claro. O la B o la C, ¿vale? Vamos a esperar un poco a ver si se mueven un poco las puntuaciones. Está ahí muy reñido, ¿eh? 45, 45. Vale, pues yo creo que vamos a pasar a la respuesta, ¿vale? A ver, yo en este caso eh, creo, o sea, Juan ya está diagnosticado, tiene la medicación que sabe que tiene que hacer, ¿vale? Yo la primera opción que valoraría es que comience a tomar el antihistamínico, puesto que ya está teniendo síntomas de alergia, ¿vale? Y él ya sabe que es alérgico a los pólenes, que evite correr al aire libre, porque es donde va a tener la exposición a los pólenes de las gramíneas, no en el gimnasio, pero aún así, por si acaso tuviese algo de reactividad en el bronquio, que empezase a usar, o sea, que se llevase en la mochila o en la bolsa de deportes, que llevase el salbutamol, ¿vale? El broncodilatador de rescate, por si en un momento dado se pueden notar síntomas corriendo en el gimnasio, ¿vale? Y sí que haría la opción C en el caso de que a pesar de hacer esta medida no consiguiese estar bien controlado, ¿vale? Lo de la cortisona claramente desaconsejado y la primera opción también clarísimamente desaconsejado, pues porque estaría poniéndose en riesgo de tener una crisis de asma bastante importante, ¿vale? Y bueno, pues por mi parte, yo ahora estoy dispuesto a responder a vuestras preguntas y espero que os pueda solucionar dudas que podáis tener. Así que a la espera de vuestras preguntas y que me irá pasando Fernando. Muy bien, Pedro. Creo que ha sido una charla muy ilustrativa y bastante clara. Nos están llegando bastantes preguntas. Voy a empezar formulándote una de un espectador que creo que es a tenor de las últimas preguntas que has estado comentando.
¿Cómo se puede diferenciar un catarro de una rinitis alérgica? Vale, pues esta es una pregunta que suele ocurrir, hacerse mucho. Es decir, el catarro nasal, o sea, lo que es la rinitis vírica, realmente los síntomas son muy similares a los de una rinitis alérgica en el sentido que empieza con congestión de la nariz, con moqueo nasal, pero dos cosas. Primero, en el catarro no suele haber picor de la nariz, a veces sí, pero otras veces no. Los estornudos frecuentes también suelen aparecer en el catarro, igual que en la rinitis alérgica, pero la diferencia fundamental está en que el catarro suele llevar como un periodo de empeoramiento de síntomas en los 2 o 3 primeros días de inicio de los síntomas, y además suelen ser síntomas constantes, y luego ya tiene una fase de 2, 3, 4 días ya de disminución de los síntomas. La rinitis alérgica suele ser más errática en su presentación, sobre todo cuando es una rinitis por alergenos ambientales de exterior, ¿vale? Por ejemplo, yo de repente salgo al aire libre, tengo alergia a pólenes, empiezo a estornudar, me empieza a picar la nariz, pero en cuanto me meto pues en el trabajo, en la oficina, en casa, al cabo de un rato esos síntomas se me alivian y en casa no tengo síntomas. Mientras que en el catarro, esté dentro de casa, esté fuera, voy a seguir teniendo síntomas, ¿vale? Y si, por ejemplo, es una alergia a los epitelios de animales y tengo un animal en casa, pues me va a ocurrir un poco al contrario. Es decir, si estoy fuera de casa, no voy a tener síntomas, entro en casa, empiezo a estornudar, a que me pique la nariz, etcétera. Mientras que si es un catarro, me da igual que esté en casa o fuera de casa, que voy a seguir teniendo los síntomas. Y sobre todo eso, con esa curva en el catarro para arriba y para abajo, y en la rinitis, pues es como más abrupto, es de repente estoy bien, al cabo del rato me expongo y de repente estoy mal, y al cabo del rato, pues estoy bien otra vez, ¿vale? Muy bien. Nos pregunta también si hay asociación entre la alergia y los pólipos nasales. Sí, vamos a ver, existe una enfermedad que es la rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Puede haber una etiología, o sea, una base alérgica de fondo en la rinosinusitis crónica con pólipos, pero hay otros pacientes que no, ¿vale? Generalmente el paciente alérgico que evoluciona a rinosinusitis crónica es porque tiene una enfermedad evolucionada de muchos años que a lo mejor no se ha estado tratando adecuadamente. Y como digo, pues más o menos un 50-50 es de base alérgica y otro 50% es de base no alérgica. Y lo que sí que tiene mucho que ver o una relación fuerte es la rinosinusitis crónica con pólipos con el asma, ¿vale? Hasta tal punto de que prácticamente un 80% de los pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos pueden llegar a desarrollar asma. Y hay también otro fenómeno que suele aparecer en menos pacientes, pero puede aparecer, que es lo que se llama la intolerancia a antiinflamatorios, que es gente que no tiene síntomas o bien de rinitis o de asma cuando toma un antiinflamatorio, o síntomas de urticaria al tomar antiinflamatorios, ¿vale? Entonces, bueno, pues en algunos casos efectivamente hay una asociación alta entre rinosinusitis y enfermedades alérgicas. Bien, mira, tenemos un espectador que comenta que tiene alergia a las arizónicas, pero que Ujú, es una alergia leve, le provoca estornudos, picor de ojos, pero leve, ¿no? Entonces, ujú. es una persona que refiere que no le gusta mucho tomar medicación y que por lo tanto no está tomando nada, y si eso puede afectar al curso de la enfermedad, el no tomar medicación. No, a ver, no necesariamente. Es decir, si es leve, lo que va a tener son síntomas, pues sobre todo cuando haya más época, o sea, más densidad de pólenes en el ambiente, ¿vale? Y si, digamos, si la enfermedad se mantiene ahí estable, no tiene por qué ir a peor. Pero si año tras año ve que sus síntomas van a más, pues hombre, eso es que la enfermedad está progresando, ¿vale? Si lleva muchos años en la misma situación, es probable que esa situación no cambie, ¿vale? Ahora, si en poco tiempo ve que los síntomas cada vez son un poquito peor, pues sí que, digamos, esa enfermedad podría estar progresando. Entonces, la medicación tenemos que tener en cuenta primero que no altera el curso natural de la enfermedad, es decir, que aunque yo pueda estar tomando medicación para tratar los síntomas, mi sensibilización alérgica va a estar ahí, ¿vale? Entonces yo puedo estar tomando mucha medicación digamos, la respuesta del sistema inmunitario va a seguir siendo la misma o incluso cada vez más. Lo que va a hacer la medicación es atenuar la intensidad de los síntomas, ¿vale? Si queremos modificar el curso de la enfermedad, pues ya ahí habría que plantearse el usar vacunas de alergia para reeducar esa respuesta del sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, bueno, cuando son casos así leves,
por ejemplo, muchas veces, mismamente nosotros los alergólogos, no recomendamos vacunas de alergia porque a lo mejor el beneficio que te puede aportar la vacuna de alergia en esos casos de síntomas de una rinitis leve, pues no, digamos, lo que es el engorro de estar vacunándose durante 3 a 5 años para tratar unos síntomas muy leves, puntuales, pues no compensa, no merece la pena, ¿vale? Ahora, lo que sí es necesario es que haga unas revisiones cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, para ver un poco cómo está yendo esa enfermedad. Sí, también, bueno, un poco relacionado con lo que estabas comentando, nos formulan también la duda de cuál es el criterio a seguir de cuándo comenzar con una vacunación. O sea, ¿la vacunación está indicada siempre o, como tú decías también, pues si es una alergia leve, pues a lo mejor no merece la pena, ¿no? ¿Qué criterios generales, digamos, se siguen? Vale, pues esto, aunque o sea, aunque las guías, digamos, de uso de vacunas de alergia, de inmunoterapia, hechas por expertos, por consenso, etcétera, pues tienen unas indicaciones, pero a ver, yo le digo a mis pacientes que yo tengo, digamos, eh, muy claro cuándo sí y cuándo no, ¿vale? O sea, yo les digo claramente sí, cuando hay asma, ¿vale? Asociada a una alergia ambiental, ¿vale? Y cuando hay una rinitis que consideramos ya una rinitis de moderada a grave, que es una rinitis que, a pesar de estar usando medicación de forma bastante a menudo o de forma habitual, no se está controlando adecuadamente, que está alterando la calidad de vida, que la rinitis puede alterar mucho la calidad de vida porque altera el descanso nocturno, hace que estés más atontado, que no rindas en la escuela o en el trabajo, que haga que a lo mejor dejes de hacer actividades que te gustan de ocio porque la rinitis te está molestando. En esos casos está claramente justificada la vacuna, y cuando hay asma también. También tengo muy claro cuando no vacuno, que es cuando he dicho antes, en el caso de una rinitis muy leve, intermitente, que a lo mejor no necesita medicación o usa medicación de forma puntual los días de mucho polen para controlar esos síntomas, pues ahí claramente, digamos, el engorro de estar vacunándose tanto tiempo para el beneficio que a lo mejor vas a obtener no merece la pena. Y luego yo le digo a mis pacientes, y luego hay una zona gris, ¿vale? De que puedes inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro, y que ahí es muy importante la comunicación médico-paciente. Es decir, bueno, pues yo te expongo lo que podemos hacer, lo que implica, lo que no implica, ventajas, inconvenientes, tal, y el paciente es el final al que decide. Entonces, esa zona gris yo le digo que son las rinoconjuntivitis, que son algo más frecuentes de lo que se llama algo intermitente, pero que con medicación están bien controlados y que a lo mejor no necesitan dosis altas de medicación para controlarse. Entonces dices, bueno, pues ahí, y si lleva muchos o tiempo estable con esos síntomas, que ves que no están progresando, dices, bueno, pues ahí se puede intentar vacunación porque a lo mejor obtienes un beneficio de ella y hace que la rinitis pase a un escalón de más levedad, ¿vale? Pero básicamente en esas zonas un poco de indecisión, la zona gris que yo digo, pues es muy importante el diálogo entre el médico y el paciente y al final tomar una decisión conjunta. Fenomenal. Gracias, Pedro. También tenemos otro espectador que nos comenta si, vamos, tiene la duda de si una persona puede hacerse alérgica ya de adulta o Mm. principalmente suele suceder durante la niñez y la adolescencia. Vale, pues entonces mi dicho favorito aquí es que nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces yo les digo, porque hay veces, vamos, yo he atendido pacientes de 70 y tantos años que debutan con una alergia, de buenas a primeras, una alergia ambiental. Entonces sí que es cierto que las enfermedades alérgicas y sobre todo las respiratorias son más típicas de la infancia, pubertad, adolescencia, pero cada vez estamos viendo más ya personas en la edad adulta joven, madura, ¿vale? Pues ya a los 30, 40, 50 que debutan con alergias, y ya os digo que tampoco es raro que personas ya un poco más mayores, a partir de los 60, empiecen a manifestar síntomas alérgicos, ¿vale? Entonces, o sea, ahí el tema es que aunque yo empiece con unos síntomas y pueda tener, por ejemplo, 60 años, y la sospecha o las características de los síntomas es que pueden ser una alergia, que no dejen de consultar al médico porque es importante hacer un diagnóstico y poner los tratamientos adecuados, ¿vale? También tenemos otra pregunta acerca de si las alergias son más intensas en las ciudades o en el campo.
Pues esto también es una pregunta muy bonita porque hay un estudio japonés que se hizo ya hace 20 merata. Creo que estaba yo estudiando, haciendo la residencia por ahí por los años 90. Es un estudio que se hizo de medir las concentraciones de polen de un polen que es muy importante en Japón, que es el cedro japonés, que es de la familia de las cupresáceas, ¿no? De las arizónicas. Y entonces ahí vieron que ahí hay verdaderas bosques de cedro japonés donde la densidad de polen es altísima. Luego, por ejemplo, digamos, en zonas residenciales cerca de grandes arterias de tráfico, ¿no? De grandes autovías, también hay plantados muchos cedros. Y luego en grandes ciudades donde hay pocos cedros, ¿vale? Pero hay mucha contaminación. Y entonces se vio una correlación inversa, es decir, en las zonas de bosque había muy pocas personas alérgicas al polen del cedro, en las zonas de grandes arterias de tráfico donde había menos cedros, pero una ya alta concentración de contaminantes por el tráfico rodado, pues ahí se incrementaba claramente la exposición, o sea, la frecuencia o la tasa de personas alérgicas, y en las ciudades donde había menos concentraciones de pólenes, menos densidad, la tasa de alérgicos al cedro japonés era la mayor, ¿vale? Era muy alta. Y eso se ha visto también aquí en estudios que se han hecho en España. Por ejemplo, hay una doctora, que es la doctora Pilar Moore, que trabaja en Ciudad Real, en Puerto Llano, y comparó pacientes alérgicos de Puerto Llano con asma y alergia por alergia a las gramíneas en Puerto Llano y en Ciudad Real, que son dos ciudades completamente distintas, o sea, mismo grado de exposición a pólenes, pero distinto grado de exposición a contaminantes ambientales, ¿no? Puerto Llano es muy industrializada y Ciudad Real es una ciudad de servicios, y se vio que los pacientes de Puerto Llano estaban claramente peor y tenían crisis de asma más frecuentemente y más intensas que los pacientes de Ciudad Real, siendo misma población genética, mismas exposiciones ambientales. Entonces, claramente sí, los pacientes de ciudades, por el efecto de los contaminantes ambientales, están peor controlados, aunque haya menos polen. Bueno, debido a que se acaba ya el tiempo, te tengo que formular la última pregunta, Pedro. Tenemos a otra persona asistente a la charla que nos pregunta que por qué hay días que se siente pues bastante mal respecto a que nota pues un aumento de sus síntomas alérgicos y otros días no los nota o son muy leves. ¿A qué puede ser debido esto? Bueno, hombre, ahí sin tener muchos más datos, pues es difícil darle una respuesta concisa y clara, ¿no? Pero posiblemente va a depender de a qué sea alérgica, la presencia o la densidad de alérgeno en el ambiente que pueda haber esos días, y también, pues eso, otros factores de cómo haya descansado, si ha descansado más, ha descansado menos, si hay algún otro factor intercurrente de alguna infección intercurrente, presencia, si ha llovido o no, de contaminantes ambientales, pero sin tener datos de a qué es alérgica y demás, es difícil darle una respuesta clara, ¿vale? Muy bien, Pedro. Lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas. Te agradezco de verdad mucho la charla y que nos has dado y las respuestas acerca de las principales dudas de los espectadores. Y bueno, simplemente decirte que si quieres comentar algo a los mismos para despedirte. Sí, bueno, básicamente es decir que ante la sospecha de que pueda haber síntomas de una alergia respiratoria y sobre todo si hay asma, que no dejen de consultar o a su médico de cabecera o, en este caso, gracias a los seguros de asistencia sanitaria privada, pues digamos el acceso al especialista es muy directo, que no dejen de consultar, ¿vale? Porque digamos la calidad de vida se les puede mejorar tremendamente con un tratamiento correcto y un enfoque correcto. Muy bien, Pedro. Pues muchísimas gracias y nos veremos pronto de nuevo otra vez por aquí. Muy bien, pues muchas Eh, gracias. Muchas gracias. A todos vosotros que nos estéis viendo, agradeceros como siempre vuestra asistencia a este webinar. Esperamos que os haya sido práctica y aquellos espectadores que contéis con seguro de salud de Adesla, si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invitamos a entrar en nuestra plataforma Adesla Salud y Bienestar vía aplicación móvil o web, donde podréis encontrar, entre otros servicios, planes digitales de salud o servicios de orientación médica. Además, en estos días vais a recibir un email con un link donde podréis volver a ver el webinar en nuestro espacio que llamamos Escuela de Salud y en el que podréis visualizar también todas las charlas que hemos ido compartiendo hasta ahora.
También una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos. Y 2 materiales descargables, de los cuales uno será una infografía explicativa sobre el asma y el otro una pizarra de control de medicación. Y si en otro particular, os emplazo al siguiente webinar en el que estamos trabajando y que tratará sobre la deshabituación y prevención del hábito tabáquico. Buenas tardes a todos y nos vemos muy pronto.